pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul. Su perfil presenta destelloso, la niña de la lámpara azul, ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Muy bien. Perfecto. Buenas noches con todos, bienvenidos a este conversatorio en torno a esta obra particularmente buena, a este poemario potentísimo que ha dado vida Lorenzo Alguero, y de hecho valdría la pena colocarlo en la cámara, ¿no? Tenemos aquí a Fundación, ¿no? Un poemario que ya viene cosechando buenas críticas en diversos medios. Tenemos ya una reseña bastante interesante, ¿no? Escrita por Ricardo González Vigil en Careta. Y estamos realmente sin duda frente a un texto que no va a dejar a ninguna persona imparcial frente al mismo. Yo creo que va a generar muchas reacciones y estas reacciones sin duda van a ser positivas. Para Cuedi Ediciones representa un completo honor publicar a Lorenzo Alguero, tener este poemario dentro de nuestra colección especializada en poesía que se llama Colección Azul, y tener también a dos ponentes de lujo, a Juan Carlos Galdó y a Paolo de Lima, a quienes también les doy la bienvenida y les agradezco el estar presentes en este espacio virtual que se ha convertido, ¿no?, de alguna manera en un último bastión cultural donde podemos efectivamente organizar eventos de este tipo y llegar realmente a una cantidad importante de personas. Sin mayor dilación y para empezar a escuchar los comentarios probablemente más profundos que el mío sobre la obra, voy a presentarles a Juan Carlos Galdó. Él estudió Lingüística y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y se doctoró en la Universidad de Colorado de Boulder. Actualmente enseña literatura latinoamericana en la Universidad de Texas, en los Estados Unidos, y ha publicado varias obras, entre las cuales destaca la monografía Alegoría y Nación en la novela peruana del siglo XX y las novelas Estación Cusco y Mundo Invisible. Asimismo, tiene también un libro de viajes, Caminos de Piedra y Agua, un viaje por Puno. Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, Héctor. Antes de empezar, creo que cuando no se te escuchaba estabas hablando de los lugares donde se puede adquirir el libro, ¿no? Me parecía importante, no sé si quieres decirlo. Me parece bien, gracias Juan Carlos, te agradezco el pase. Efectivamente, el libro ya se encuentra accesible desde varias librerías, está en Book Vivant, está en Escena Libre, está en El Virrey, y también lo pueden conseguir directamente con nosotros, dejándonos un mensaje en la fanpage, escribiéndonos al número que ustedes ven en pantalla o al correo info@acuedi.org. Gracias Juan Carlos, ahora sí, adelante. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Bueno, yo he escrito el prólogo de este libro, ¿no? Pero esta tarde estaba pensando que en vista de que posiblemente varios de ustedes ya han leído el libro, ¿no? Porque este libro está siendo un suceso realmente muy merecido, ¿no? Para aquellos que ya han leído el prólogo, no quería aburrirlos, ¿no? Entonces esta tarde también estaba pensando, estaba releyendo cosas de Lorenzo y se me ocurrió dividir esta presentación en dos partes. Primero una reflexión menos teorizante, digamos, de una aproximación a cómo llevo el libro de Lorenzo, digamos. Y la segunda parte sería la lectura del prólogo, que es un prólogo relativamente breve, ¿no? Entonces tampoco va a tomar mucho tiempo ambas partes. Y lo decidí escribir porque desconfío de mi capacidad de improvisar. Bueno, vamos a ver si entiendo mi letra también. Pero bueno, entonces empiezo. He sido lector de la obra de Lorenzo desde sus primeros libros. Y desde muy temprano he admirado
tanto los libros que ha escrito como el modo en que se ha situado frente a ellos, donde el lugar principal siempre lo han ocupado los textos, ya sea de poesía o narrativa. Y en segundo lugar, Juan Carlos, creo que no se escucha. ¿No se escucha? No sé. Quizás si me acerco. Ya, adelante. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿No? Y decía que que ha admirado el modo en que se ha en situado frente a ellos, donde en primer lugar siempre lo han ocupado los textos, ya sea de poesía o de prosa, y en segundo lugar el autor, cuando cada vez más se ve la situación inversa. En relación con lo anterior, está el hecho de que Lorenzo siempre ha tenido en claro y ha defendido la centralidad de su vocación de creador por sobre cualquier otra consideración o actividad. Y esto no es nada fácil, en un medio editorial precario, donde el poeta muchas veces todavía tiene que pagar la edición de sus propios libros y exponerse además con frecuencia a una recepción indiferente, meramente protocolar o incluso francamente hostil a sus textos. En este contexto de diálogo y amistad que hemos tenido a lo largo de los años, Lorenzo me confió el manuscrito de fundación hace unos meses para que le diera mi opinión. Normalmente cuando esto ocurre, uno ofrece sugerencias de lo que acertadamente o no piensa que podría contribuir a mejorar el texto en cuestión. Con Fundación, que es el título, captó mi atención, sucedió algo muy particular que muy probablemente ocurrirá con ustedes. Y es que fui incapaz de señalarle nada, que el poema me parecía un todo cuyas piezas encajaban a la perfección y me limité a comentarle que después de reiteradas relecturas, el poema me gustaba mucho, que no tenía ningún cambio que sugerirle. Desde hace un tiempo, la publicación de Las Voces Aquí Reunidas, la antología personal que recoge una muestra de la poesía de Lorenzo anterior a este libro, más un par de libros no recogidos en libro anteriormente, le había expresado a Lorenzo mi interés, las ganas que tenía de escribir algo a propósito de su obra. Bueno, este interés coincidió con la escritura de Fundación. Y lo que voy a leer a continuación son las páginas del prólogo que escribí, que como todo prólogo es prescindible, o que bien podría leerse como complemento al final de la lectura del texto comentado. Y a eso añado que posiblemente alguno de ustedes ya lo ha leído, ¿no? Que ha leído el texto de Lorenzo. Entonces, ahora paso a la lectura del prólogo del texto, que muy poco originalmente se titula Una ciudad de palabras. Un epígrafe de St. John Peirce sirve de preámbulo para este nuevo poemario de Lorenzo Elguero, a casi 3 décadas de la aparición de Sapiente Lengua, su ópera prima, y a 3 años de Las Voces Aquí Reunidas, antología personal, 1993-2015, publicada por el sello de Paracaídas Editores. Elguero había recurrido ya a unos versos de Lluvias de St. John Peirce, y cito, innumerables son nuestros caminos y nuestras moradas inciertas, fin de cita, para dar inicio a Beizán o el Abismo, 1996. Uno de los títulos claves de la poesía peruana de finales del siglo XX. Con ecos del Maldoror de Lotremont y el Altazor de Huidobro, el Beizán de Elguero es un héroe de estirpe romántica, cuyo canto discurre bajo el signo del duelo, de la incertidumbre, de la derrota. Y en efecto, ante la contemplación del abismo, sumido en la oscuridad y el silencio, abro cita, tu voz no se confunde con la noche, Beizán, porque tu voz es la noche, cierro cita.
no hay consuelo ni armonía posibles. Pocas voces como la de Beizán han calado tan hondo y con tanta belleza en ese panorama de escombros y derrumbe moral del Perú de mediados de los 90. Aún está pendiente la tarea de reeditar este breve poemario, de no más de 50 páginas, tan pobremente impreso y distribuido al momento de su aparición. En Insomnio, 2006, se retoma este viaje nocturno luego del paréntesis del amor en los tiempos del cole, 2000, y Poeta en Washington, D.C., 2004, donde lo que prima es la plenitud de la infancia y la plenitud del amor, respectivamente. También se retoma el uso del soneto de sapiente lengua, y esta vuelta a la versificación tradicional imprime al conjunto de una simetría que postula un orden sobre el caos, de una arquitectura a la que la desgarrada voz de Beizán aún no había accedido. De la desesperación se ha pasado a la melancolía, del abismo al laberinto. Es un hallazgo que en este poemario deriva, al menos en parte, de la lección de Borges. Y abro cita: ser en la noche el que cuenta las sílabas, fin de cita, es el epígrafe de Insomnio tomado del Oro de los Tigres de Borges. Si en Beizán la voz lírica remite a la de un Sísifo condenado a repetir la estéril labor de trazar signos en la noche, la figura mitológica que preside en Insomnio es la de Prometeo, o mejor dicho, al castigo que éste sufre y quién se lo inflige. Abro cita: soy el ave y también soy Prometeo, el eterno caníbal de mí mismo. Fin de cita. En este viaje, en medio camino de la vida, sobre el que el yo lírico reflexiona, como en el poema 35, lo que pesa aún son las restas, en las que el paso del tiempo se experimenta sobre todo como un inventario de pérdidas. Similar sensibilidad es la que prevalece aún en 35 milímetros, 2015, el anterior poemario de Helguero, donde el poeta dialoga con 34 películas, más una inventada por el autor, y que en palabras de Eduardo Chirinos da como resultado, y cito, la conversión de una serie de imágenes en otra serie de imágenes difíciles de descifrar. Fin de cita. En algunos de los mejores poemas de este conjunto, por ejemplo, The Wall o Things We Lost in the Fire, por ejemplo, se puede apreciar este balance negativo al que venimos haciendo referencia. A pesar de que Insomnio termina con Retorno, con el poema Retorno, ¿no?, el cual se puede leer como un melancólico viaje a la infancia en busca de la plenitud perdida, es, en otro poema, Casa de Palabras, el penúltimo de esta colección, y abro cita: en el insomnio atroz de mis pasiones, construiré una casa del lenguaje desde la cual poder ver un paisaje de letras, palabras y oraciones, fin de cita, donde se prefigura aquello que más de una década después se va a llevar a su total desarrollo en Fundación. Largo poema de 15 estrofas que fluctúan entre los 18 y 72 versos octosilábicos. Fundación es el producto de la plena madurez artística de Helguero. En el crisol del poema, los elementos primordiales, el tiempo, el fuego, la voz, el silencio, se mezclan con los más deleznables para, con la irrupción de la música y la danza de los sentidos, dar origen a esta ciudad de palabras. Apuntalado sobre el rigor de la forma y asimiladas las lecciones de los clásicos a los que también se rinde tributo, un amplio abanico que va desde las más antiguas voces en lengua española hasta otras más contemporáneas, familiares a la poesía de Helguero, como las de Uren o Vallejo. El libro se despliega ante los ojos y oídos del lector a manera de una ceremonia que tiene tanto de ritual mágico
como de viaje iniciático, de descenso órfico como de ascesis mística. Fundación es un poema epifánico, de afirmación, al que se ha arribado solo después de un largo tránsito, de un peregrinaje a través de la noche que desemboca en la génesis de la rosa infinita. Ahora cita, yo soy otro Ulises en búsqueda de otra Ítaca. No tan grande, claro, pero tan grande y tan hermoso. Fin de cita. Dice el hablante lírico de Boletos, uno de los primeros libros de Lorenzo. Finalmente, esa búsqueda encuentra su expresión allí donde la alquimia del verbo le revela al artífice su verdad última. Y esta revelación, parece decirnos el poeta, es que la ciudad siempre ha estado ahí, que no es otra que la del lenguaje, hecha de una materia aún más sólida que la piedra y el bronce, y por tanto invulnerable. El gran logro del Guero ha sido precisamente el de sumergirse con los ojos abiertos en el caudal del lenguaje para, a partir de ahí, ensayar su voz, sus voces, y a su vez, sin pretensiones ni concesiones, liberarla en el continuum de la poesía. Abro cita, no tengo una voz sino varias, no una voz sino voces, fin de cita, afirma el autor en la nota que precede a su antología personal. Cierto, pero esto no debe llamar a confundir esa pluralidad con la ausencia de un hilo conductor que atraviesa toda la obra del Guero y la dota de una coherencia interna, una poética que alcanza una de sus expresiones más acabadas en Fundación. Refractario a modas y capillas literarias, su poesía ha sabido asimilar como pocas el vértigo de las vanguardias con la modulación de los clásicos. Imagen tras imagen, verso tras verso, la escritura del Guero no ha sido otra cosa que la continua y obstinada labor al servicio de una voz interior a la que, a través de sus diferentes disfraces y metamorfosis, el poeta se ha mantenido fiel con un admirable dominio artístico. Eso es todo. Gracias. No, ser. Sí, voy a tomar un... A ver, voy a verificar si quieres. Un momentito, voy a entrar a la página. He preguntado a dos personas. Juan Carlos sí se le escuchaba, ¿eh? O sea, lo que pasa es que es un poco... Sí se escucha. Me dicen que sí. Estamos todo perfecto. Gracias. Ahí, aquí ya. Sí. Muchas gracias. He preparado un texto. Yo te veo acá internamente a ti en la pantalla, ¿no es así, amigo? Sí. Ya. Adelante. Ok, muchas gracias. Ok, he bajado tu pantalla. Muy bien. Voy a leerles un Word que he preparado para esta noche. Tú me dices. Adelante, Pablo. ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí.
no apague el ¿Se me escucha? volumen, ¿no? Ya, No, todo no apague el Adelante. volumen, ¿no? Adelante. Ya, todo perfecto. Adelante, muy bien. Ahora sí. Bien, Ya está. entonces he preparado un texto que Bien. se llama Entonces he preparado A un texto propósito de que se fundación llama A propósito de Lorenzo Alguero. fundación de Lorenzo Alguero, ¿no? Y comienzo dándole las gracias a Lorenzo por permitirme estar esta noche frente a ustedes. Fundación. Aquí quiero, lo publicado por Acuedia Ediciones 2020 acá en Lima. Aquí quiero detenerme un ratito, un comentario antes de leer lo que he escrito sobre el libro, sobre el título del libro, Fundación, ¿no? Juan Carlos ha comentado que él lo leyó antes de que se publicara y que pues, era un libro que no ameritaba ningún tipo de comentario o conexión, ¿no? El propio editor nos lo ha dicho también, ¿no? Su gran asombro cuando se encontró con esta obra. Y entonces quiero justamente destacar eso, ¿no? El título, Fundación. Lorenzo es autor de cuentos, de novelas, de poesía, por supuesto. Y en el caso del tema del humor, pues está siempre presente en la intertextualidad. Recordemos su célebre título, El amor en los tiempos del cole. El amor en los tiempos del cole. Gran título, ¿no? Se apropió de García Márquez de manera magistral. Y hizo su libro sobre su época escolar, genial, ¿no? Entonces, aquí, bueno, Fundación, simplemente me llega el archivo, me lo quiso dar, pero yo no salgo para nada, digamos, solo para comprar. Entonces, no estoy, recibiendo libros y lo recibí, ¿no? Por internet, y el título Fundación. Entonces, simplemente, esto es un libro de ciencia ficción, tiene algo que ver con nosotros, en literatura. Fundación nos recuerda el libro de Asimov, ¿no? Fundación, ¿no? Entonces, es una especie de historia del futuro, ¿no? Este nuevo libro de Lorenzo Alguero, y no es por ahí, ¿no? No es por ahí esa tradición. Pero hay algo por ahí, quizás, ¿no? Uno piensa y entonces se le vienen una serie de ideas, ¿no? Entonces uno puede decir, una vez leído ya el libro, ¿no? Es un libro de ciencia ficción, una ficción científica. Bueno, es ficción en el sentido que es poesía, ¿no? Y es ciencia si consideramos que hay un saber, conocimiento constituido, ¿no? Por principios y leyes sistematizados, en este caso a través del lenguaje con los versos octosílabos, ¿no? O sea, 8 sílabas, ¿no? Métricas en cada verso. Entonces hay una sistematización del lenguaje. Pero, bueno, esa es una primera pregunta que se me vino cuando recibí el libro, ¿no? Sí, está ahí, pero no. Pero bien, entonces, sigamos con el libro, ¿sí? Quiero primero hablar de Lorenzo. Eso lo voy a retomar al final, esta idea de la ciencia ficción, ya al final, pero es una idea que vino a la mente y el libro es por otro lado, obviamente, pero al final lo voy a retomar. Así que quiero ahora leer algunos datos de Lorenzo Alguero, ¿no? Él es autor de Sapiente Lengua, del año 93, Boletos, el mismo año, Beizano el Abismo, el 96, ya mencioné El amor de los tiempos del cole, el año 2000, Poeta en Washington, D.C., Poeta en Washington, D.C., el 2004, Insomnio, el 2006, también con relación al colegio, Fiesta de Promoción, Los cuentos del 2008, ¿sí? Y una serie de libros más, y también novelas, ¿no? Surgido a inicios de la década de los 90, Lorenzo Alguero, Lima 1969, es autor de una sólida y reconocida obra que comprende la poesía, el cuento y la novela, y que ha merecido premios como los Juegos Florales de Poesía de la Pontificia Universidad Católica o el Premio de Novela del Banco Central de Reserva. Quiero empezar recordando una entrevista a propósito de dichos Juegos Florales, publicada el domingo 24 de noviembre de 1991, en la que era por entonces una muy leída sección del diario El Comercio, llamada Mundo Joven. Esta sección, la sección G, era un apartado específico del periódico, al mando de los periodistas Jackie Fox y Mario Cifuentes, en la cual la joven cultura limeña y peruana, en sus múltiples manifestaciones, aparecía ampliamente reportada. La entrevista, realizada por Mario Cifuentes, se publicó en la primera página y parte superior de la sección con el título de Irrupción de la Palabra, y en ella Cifuentes da cuenta de las opiniones de los ganadores de los Juegos Florales, ¿no?, de la Católica en las áreas de poesía y cuento. Además de Alguero,
son entrevistados en la nota dos autores que posteriormente, en años muy recientes, se harían merecedores al Premio Nacional de Literatura. El ganador en cuento fue Marco García Falcón, con el cuento La Divinidad, ficción realista de Marco Borgiano y tema histórico, ambientado en 1853, en el que un socialista utópico entra en contacto con los aborígenes de una isla virginal en el Atlántico. García Falcón obtendría en 2018 el Premio Nacional de Literatura en la categoría de novela. El ganador en poesía de estos Juegos Florales fue precisamente Lorenzo Elguero, y Miguel Ildefonso obtuvo el segundo puesto, si bien obtendría Ildefonso el primer lugar en la versión de 1995, y él ganaría él también, como García Falcón en el 2017, el Premio Nacional de Literatura en la categoría de poesía. Bueno, menciono a los tres, pues en la nota del Comercio aparecen juntos en la foto respectiva. Ahí por ahí la enseño. Esta es la fotito del año 91. ¿Sí? Bueno. ¿Con qué poemas ganó Lorenzo Elguero estos Juegos Florales de Poesía de la Católica del año 1991? Con un breve libro que ha permanecido inédito hasta el día de hoy, Hacia el mito. 10 sonetos enlazados por la temática griega, en los que da cuenta de asuntos mitológicos, no con la intención de relatar lo que cuentan Hesiodo u Homero, sino cambiando las relaciones de los personajes y sus desenlaces en las mismas leyendas clásicas, según anota Mario Cifuentes en este reportaje. Vemos pues que el novísimo autor Elguero hacía gala de una huella propia de su poesía y que es parte esencial de la gran literatura en general, la recreación intertextual de las obras clásicas y que es esencial a su vez en el poemario que esta noche presentamos. Precisamente, el primer libro que publicaría Lorenzo Elguero en 1993 exploraría el género poético desde el soneto en decasílabo, bajo el título de Sapiente Lengua. Y a propósito de este libro suyo, y de uno segundo aparecido ese mismo 1993, me refiero a los poemas en prosa de boletos, encontramos una nueva entrevista en la mencionada y valorada sección Mundo Joven del Diario del Comercio, de ese año 93, en diciembre. La nota de Verusca Villavicencio se titula Más que un juego de palabras, y en ella Elguero apuntaba una perspectiva de descrimiento frente al mundo como eje de su segundo libro Boletos. El eje de mi libro es el descreimiento de muchas cosas. Reniego del mundo y lo presento como un absurdo total, sentenciaba. Y añadía lo siguiente: he pretendido que este fuera un libro divertido, pero que también trascienda, que sea más que un juego de palabras, porque detrás de ellas hay mucho de mí. El ser poeta te hace sentir de diferente manera, y eso es perjudicial, porque cuestiona tu trabajo, y aunque decidas dejarlo, algo superior hace que continúes buscando. Y aquí recojo una segunda idea muy presente en el poemario que esta noche presentamos: la sensación de desolación y acabamiento absoluto, que ya se expresaba en esta idea de descrimiento, y la visión personal e intransferible del mundo. Ser poeta te hace sentir de diferente manera, decía él, ¿no? Boletos posee a su vez otra característica indesligable a la obra toda de Elguero: el vértigo de las vanguardias con la modulación de los clásicos, como ha escrito Juan Carlos Galdós en su prólogo, ¿no?, que nos acaba de leer a su vez hoy. Fundación acaba de ser reseñada hace tan solo 2 días en el semanario Caretas por el crítico literario Ricardo González Vigil, y la ha situado con todas sus letras como una obra maestra, el virtuosismo rítmico y metafórico, la riqueza de símbolos que recrean la tradición poética, que fulgura entre lo mejor de la poesía de este, señal del crítico González Vigil. Y efectivamente, con un formato clásico y desde un panorama apocalíptico, Elguero reflexiona con sabiduría y lucidez sobre nuestro mundo actual. Así, por ejemplo, leemos en el poema 5. Danza todo el universo, danza la naturaleza, y en este baile de lágrimas baila también el poema. Fundación amalgama recursos expresivos a una visión profunda de la vida humana y la literatura. Si en un año como 1991, de pestes, muertos y desaparecidos, Montserrat Álvarez, en su poemario Zona Dark, proclamaba: somos la generación del fin del mundo. Hoy, 2020, de cuarentena y pandemia mundial, y siguiendo la tradición de T.S. Eliot de La Tierra Baldía de 1922, Elguero da cuenta de un presente en el que, y acá leo los versos: desolados caminamos
por este oscuro camino, de palabras y de insomnios y de sueños asesinos, sin albores ni esperanzas, ni dulces ensueños líricos. Somos la desolación, el desamparo infinito, y entre vapores de alcohol, desgarrados escribimos. En su mencionada reseña en Caretas, González Vigil ha destacado el diálogo central que Elguero efectúa con el Martín Adán de la Rosa de la Espinela y Travesía de Extremares. Quiero mencionar por mi parte otros poetas peruanos que resuenan desde mi lectura. José María Eguren, Macabras Danzas, Cazadores de Figuras, Luis Hernández, Palabras Somos y Horizona Voz Seremos, y Javier Heró en el poema 3, continuación. Un río nace en la noche, grito de sangre y arena, que corre sin detenerse y en su negro vientre lleva máscaras de oscuridad, silentes lágrimas muertas, sirenas enceguecidas, caparazones de ausencias, torturas de fuego y sal, palabras, sílabas, letras. Todo lo arrastra la noche, todo. Este río de piedras que arranca nubes, recuerdos, impacientes primaveras, y en el éxtasis del ritmo se vuelve estruendo y tormenta. Adelante solo el mar, ha amanecido el poema. Existe una huella o herencia de desolación a lo largo del recorrido de lectura de Fundación, que, y aquí reside la propuesta y discurso que el poemario nos plantea, no apaga el libro. Con magnífica sapiencia, Elguero parte de esta herencia o constatación para conducir su discurso poético hacia una reivindicación de aquello propio al ser humano, el viaje, y su materialización en el poema y la ciudad nueva, clave de su propuesta. Pongo como ejemplo el poema número 8. No es otra cosa el lenguaje que una pasión de elementos. Se juntan letras y sílabas, como se juntan los cuerpos. Una palabra con otra, un verso con otro verso. Es el tiempo de la espuma, de los abismos y el vértigo, los temblores, la poesía, el hartazgo y el silencio. Las palabras se reúnen en la sintaxis del sexo. Todo es idioma y marea, todo lujuria y deseo. Sustantivos y adjetivos se juntan en ritmos nuevos. Adverbios gritan y cantan, desnudándose entre verbos. Es el tiempo del delirio, del horror y del incesto. Carne que se une a otra carne, fuego que se une a otro fuego. Es el tiempo de los gritos, de llamas y venusterios, y entre pronombres y auroras, una ciudad fundaremos. En suma, pues, y con esto termino mi intervención, Lorenzo Elguero nos convoca esta noche, a través de Fundación, para religarnos como lectores, apostando por la sobrevivencia de nuestra especie. Y eso, en esta coyuntura concreta, en la que una propuesta de este tipo pareciera una verdadera ciencia ficción, se lo agradecemos por siempre profundamente. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias con todos. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. A todos ustedes. Muchas gracias, Paolo. Te apago mi micro, ¿sí? Te apago mi micro, ¿sí? Espero que se me escuche esta vez. Héctor, no se escucha. Elton, estás con el audio apagado. Tu audio. Sí, Héctor. Okay. Ahora sí. Vamos a adelante. Apago el micro. Vamos a procurar que se me escuche esta vez. Sí, así es. Yo creo que el título de este poemario es premonitorio, ¿no? Es premonitorio en el sentido en que está marcando una etapa dentro de la poesía peruana que yo creo que definitivamente va a marcar un antes y un después
Me van a disculpar que no puedo concentrarme del todo porque tengo que estar pendiente de varias cosas, de la cuestión técnica, del discurso y sobre todo de esta bella obra, ¿no? Sin mayor dilación, Lorenzo, yo quiero escucharte, quiero que te apropies de este escenario virtual y nos hagas llegar un poco de estos versos que tan maravillosamente has escrito. Te agradezco. Te agradezco. Bueno, primero quiero agradecerle en primer lugar a Héctor, ¿no? Por haber publicado este libro. Que está muy bien, ¿no? Me ha gustado la edición. Está muy bien. Quiero agradecer obviamente a Juan Carlos Galdo. Cuando yo pensé, yo no pensaba escribir o sea, publicar el libro, ¿no? La pandemia fue lo que me dijo, ¿no? Ver la muerte, ¿no? La cercanía de la muerte fue lo que me acercó, ¿no? a eso, y tomé la decisión de publicar ese libro que tenía ahí hace un tiempo, ¿no? Pero no quería publicar cualquier cosa tampoco, ¿no? Entonces le mandé el libro a Juan Carlos y Juan Carlos me dijo, no, el libro se tiene que publicar de todas maneras, está muy bien, ¿no? Y estaba inseguro. Y bueno, y por el consejo de Juan Carlos y también de Héctor también, bueno, decidí publicarlo, ¿no? Y bueno, entonces agradezco eso un montón. Y también le agradezco obviamente a Paolo, ¿no? Por sus palabras, por estar aquí, y a todos los que se han conectado hoy día para esta presentación. Y también quiero agradecerle a Rosela y Paolo. A ella le mandé también el libro y escribió unas palabras y que quiero leer ahora. Y eso fue lo que me dijo en un correo, ¿no? Dice, qué intensa sensación de rezo produce la lectura de los 15 poemas. Cada uno es la estación de un viacrucis que conduce no al Gólgota, o quizás sí, sino a la fundación de la ciudad de la palabra, del poema. Desde nosotros mismos, que estamos hechos de sílabas fantásticas y voces horrendas, y un raro inconsciente desde el que surge la música de los versos, las imágenes, el tánatos, el eros, la locura, el exceso, el rigor, el ritmo necesario, el silencio, la trascendencia, la eternidad de la rosa, signo de la poesía, y ese final que recapitula todas las oscuridades y luces, todas las contradicciones, paradojas y laberintos de la poesía, y en cada estación sutiles invocaciones a poetas, a escuelas. Gracias por esta bella inmersión en las aguas primeras y en el fuego de la ciudad sagrada, que se alcen octosílabos tan exactos y musicales. Yo quiero agradecerle a Rosela Di Paolo por esas lindas palabras que tuvo a mi libro. Y también, obviamente, quiero agradecerle al profesor Ricardo González Gil por su tan generosa reseña, y también al profesor José Antonio Mazzotti por sus palabras, ¿no? Estoy muy agradecido a ellos. Y bueno, ahora voy a leer algunos poemas de este libro. En primer lugar, bueno, antes de leer, tal vez voy a contar un poco algo sobre este libro. Yo no pensaba escribir, ¿no? Este libro, en verdad. Yo, digamos, había publicado en el 2017 una antología y para mí era como el fin de la poesía, ¿no? Era la despedida de la poesía, en realidad. Por eso quería sacar esa antología, ¿no? En el 2015 yo saqué el último libro, ¿no?, de poesía que publiqué, y en el 2017 saqué una antología, ¿no? Entonces para mí, yo decía, no, o sea, si saco la antología ya se acabó todo, ¿no?
y además ya no quería saber nada de la poesía, no sé, pero de pronto sentí la necesidad de escribir ese libro. Y bueno, aquí está. Y bueno, voy a leer el primer poema. Están ahí desde siempre las catedrales del tiempo, como la voz transparentes, labradas a puro fuego, con rocas de inmensidad y ladrillos de silencio. Ahí fuimos bautizados por el horror y el deseo, bajo cánticos de lágrimas y resplandores de estruendos. Palabras, palabras somos, y horrísona voz seremos, en el camino del aire y en el sendero del viento. Pájaros, pájaros somos, volando sin rumbo cierto, en bandadas pasajeras que pintan bajo los cielos idénticas geometrías adivinadas en sueños. Somos sílabas y letras, entre gritos floreciendo, sobre la tenaz blancura de los sinuosos desiertos. Sobre tierras de papel, una ciudad fundaremos. 2. Una ciudad fundaremos, bronce y piedra, piedra y bronce, en el reino de las sílabas y en el centro de las voces. Una ciudad construida con los más duros rigores de las letras y los números y su imperturbable orden. Una ciudad entrevista en altos sueños de alcoholes y sombras, entre anhelos y delirios y sombras y negros soles. Una ciudad de palabras que se revelan y esconden, que silencian, iluminan todo un imperio de nombres. Una ciudad erigida en las entrañas del orbe, del alfabeto y el álgebra y sus secretas visiones. Una ciudad de metáforas, de ritmos y resplandores, de coros y sinfonías y los más puros bemoles. Una ciudad en el viento, en el papel de la noche. Una ciudad que florezca en todos los horizontes. Una ciudad fundaremos, bronce y piedra, piedra y bronce. 8. No es otra cosa el lenguaje que una pasión de elementos. Se juntan letras y sílabas como se juntan los cuerpos. Una palabra con otra, un verso con otro verso. Es el tiempo de la espuma, de los abismos y el vértigo, los temblores, la poesía, el hartazgo y el silencio. Las palabras se reúnen en la sintaxis del sexo. Todo es idioma y marea, todo lujuria y deseo. Sustantivos y adjetivos se juntan en ritmos nuevos. Adverbios gritan y cantan, desnudándose entre verbos. Es el tiempo del delirio, del horror y del incesto. Carne que se une a otra carne, fuego que se une a otro fuego. Es el tiempo de los gritos, de llamas y venusterios, y entre pronombres y auroras, una ciudad fundaré. Y voy a leer finalmente el último poema, el 15, digamos la parte 15, porque es un solo poema en realidad, ¿no? Una ciudad fundaremos, piedra y bronce, bronce y piedra, metales de amaneceres, rocas que el aire se lleva, una ciudad transparente, crisálida de trompetas, sostenida en el lenguaje de límpidas voces viejas, una ciudad de palabras en la voz y la cabeza, con murallas de silencio y resplandecientes puertas. Una ciudad fundaremos, piedra y bronce, bronce y piedra, rodeada de sinfonías y colmada de fonemas, en la albura del papel, en el reino de la idea. Una ciudad luminosa, hecha de sangre y de venas, una ciudad de preguntas y no de vanas certezas, una ciudad laberinto, sin hilos y sin madejas, una ciudad de jardines, de rosas y cementeras, una ciudad construida entre rosales y estrellas, una ciudad fundaremos, piedra y bronce, bronce y piedra, que entre imágenes resuene, que sangre y que resplandezca, que sea estruendo y canción, y que entre espinas florezca,
una ciudad torrentosa de cantos y de mareas que fluya libre en el tiempo y que en el tiempo se pierda. Una ciudad de sonidos, una ciudad primigenia, nacida en la inmensidad de la más inmensa ausencia. Una ciudad de alabanzas, una ciudad sin torres ni centinelas, clavada en el alfabeto y en pergaminos de tierra. Una ciudad fundaremos, piedra y bronce, bronce y piedra. Una ciudad de octosílabos, fundidos en 1000 hogueras, columnas de oscura plata en el filo de la lengua. Una ciudad musical que sobre la sombra sea un resplandeciente cántico, una sucesión de orquestas, una fugaz melodía, un coro de primaveras, un himno de luz y fuego, un diálogo de planetas, una danza de instrumentos, una canción de tormentas. Una ciudad fundaremos, piedra y bronce, bronce y piedra. Una ciudad de relámpagos, una ciudad de fronteras, entre la voz y el silencio, entre blancuras y letras. Una ciudad que se habite, una ciudad que se lea, una ciudad de armonía ya fundada en el poema. Eso es, así acaba, ese es el último poema, ¿no? Que habla de esta fundación de la ciudad, ¿no? Que como señalaba Juan Carlos y Paolo, bueno, es la ciudad de la palabra, ¿no? La ciudad que está ahí, ¿no? Que es la poesía, que es el libro, ¿no? No sé. Y bueno, y yo me acuerdo, en el momento de escribir este libro, me acuerdo que no sé, recuerdo en la sala de profesores de la Católica, donde enseño en letras, y de pronto, o sea, tenía esa necesidad de escribir esto, ¿no? Y de pronto escribía un montón, ¿no? O sea, tenía un cuaderno y la gente entraba, ¿no? O sea, yo llegaba a las 6:30 y no había nadie, ¿no? Justamente Héctor era uno de los primeros que llegaba ahí y ahí lo conocí, ¿no? Pero ahí llegaban otras personas, ¿no? Y yo escribía así, pero de una manera como que no. O sea, fue una cosa bien rara lo que sentí en ese momento, ¿no? Porque yo había pensado que ya no iba a escribir un libro de poesía. Para mí, por eso saqué la antología, ¿no? Para mí la antología era como la despedida de la poesía. Yo había escrito varios libros de poesía y después dejé de escribir poesía y empecé a escribir narrativa, que es en verdad, me siento más cómodo escribiendo narrativa que poesía. Pero en ese momento, bueno, decidí como que alejarme, ¿no? de la poesía, qué sé yo. Pero, claro, uno no puede, digamos, racionalizar eso, ¿no? Por más que yo había dicho, bueno, saco este poemario, o sea, saco esta antología y ahí termina todo y me dedico a la narrativa, de pronto sale esto que no salió de mí, obviamente, no salió del fondo de algo, no sé, que es algo más fuerte que yo y que yo no puedo decidir, ¿no es cierto? Y salió este libro. O sea, no fue una decisión racional, ¿no? Pero bueno, y apareció este libro y lo tuve ahí, y yo no pensaba sacarlo, ¿no? Como comenté hace un rato, justamente fue por la pandemia que yo dije, bueno, o sea, al encontrarme con la muerte, ¿no? De una manera, yo dije, a ver, tengo este libro inédito, ¿por qué no sacarlo, no? O sea,
si ya estamos en plena cuarentena, y de pronto leí el libro que había escrito hacía un año y medio, y lo leí y me gustó, ¿no? Entonces, en ese momento dije, ¿por qué no sacarlo? Y se lo pasé a Héctor, y se lo pasé a Juan Carlos también. Y claro, Héctor me dijo, sí, estaba muy bien. Y Juan Carlos me dijo, oye, el libro está bien, ¿no? Sí, sácalo, perfecto, ¿no? No pasa nada, ¿no? O sea, no vas a... eh, o sea, va a ser bien recibido, o sea, no es que la estás cagando, digamos, entre comillas. Pero bueno, entonces le agradezco a Juan Carlos, por supuesto, por haber leído el libro, por haber escrito lo que escribió y nada, o sea, yo estoy súper contento con el libro, con cómo salió. Eh, Como digo, o sea, si no hubiera habido pandemia, yo no hubiera publicado el libro, ¿no? O sea, eh, hubiera estado ahí, pero creo que al final fue algo positivo, ¿no? Haber escrito ese libro, eh, porque, bueno, ha tenido, no sé, o sea, digamos, no, algo está bien en ese libro. También le quiero agradecer al profesor José Antonio Mazzotti, ¿no? Por sus palabras tan, ¿no? positivas sobre el libro. Eh, y nada, o sea, digamos, eso es lo que siento, ¿no? O sea, creo que el libro, digamos, sucedió de pronto, yo no lo pensé, no fue una decisión racional, ¿no es cierto? No fue algo mío, no fue, o sea, apareció de pronto. Y en, no sé, en 3 meses el libro estuvo escrito, ¿no? Y me acuerdo que yo escribía en los taxis, y en un momento me acuerdo estar en un taxi escribiendo en una libreta que tenía, y, y me pasé, obviamente, de mi casa, ¿no? Le había dicho al taxi, déjame en tal sitio, y no sé dónde terminé, porque obviamente yo ya estaba totalmente inmerso, ¿no? Escribiendo esto, y cuando el taxista me dijo, señor, ¿dónde lo dejo, no? Y veo y ya estaba en cualquier parte, ¿no? Pero, o sea, pero eso es un poco raro, pero a la vez bacán, ¿no? Porque como que, bueno, este, fue algo bonito, ¿no? Pero bueno, le quiero agradecer a todos por estar acá, otra vez, ¿no? A Héctor, a Juan Carlos, a Paolo y, y bueno, a todos los que han estado acá viendo la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos. Así que nada, gracias y eso es. Lorenzo, muchas gracias. Realmente No, no, me dice que no se te escucha. Creo que no, no sé, me están diciendo que no se escucha. Perdón. ahora sí. Perdón.
¿Puede ser? No sé. No sé. Esperemos que sí. Yo pensé que se me escuchaba. ¿Aló? ¿No? A ver. ¿No? A ver. Pareciera que yo estoy vetado de mi propio evento. A ver, voy a ver. A ver, voy a ver. No, no se te escucha. No, no Qué se te escucha. raro. ¿Por qué no te pones en vivo en En Face, para que veas en cómo el está Face, saliendo para en que vivo. veas cómo está saliendo en vivo? No, o sea, en el Face, Ya, sí. claro, Ahora sí, estoy ahora sí, justamente Ahora acá sí, con ahora sí, ya el... está. Ok, ya estás, adelante. Ok, Me dice ya que estás, sí. adelante. Me dice que Ya, sí. ahora sí, bueno, lo que yo les decía es Adelante. que me parecía fabuloso que todo se haya confabulado de tal manera, ¿no? Para que finalmente este poemario salga a la luz y salga a la luz además con el sello Acuedia Ediciones. Yo quería invitar a todas las personas que nos han estado escuchando, que vayan a la librería más cercana, que pregunten por el poemario, que si no está, porque debería estarlo, está en varias ya librerías, pero si no está, pídanlo, exíjanlo, que lo lleven ahí. Y también que nos los pidan a nosotros. También pueden conseguir el poemario a través de esta página, a través de nosotros, del número que ven en pantalla, el 993-258125, o nos escriben al correo info@cuedi.org. Muchas gracias a todos por su participación. No sé si Juan Carlos o Paolo quieren agregar algo más. Yo quisiera hacer una pequeña pregunta a Lorenzo, por favor. Está muy interesante toda esta reunión. Creo que merita una pregunta nada más. Y quizá que tenga que ver con esta decisión tuya de publicar el libro en esta coyuntura particular que estamos, porque quienes no han leído el libro quizá no puedan ver la relación. ¿Por qué esa decisión, ¿no? De sí, esta obra que yo he hecho debe estar con los lectores, porque ahí hay también una intención muy, muy bonita, también muy interesante, ¿no? O sea, tú eres autor, tú haces tu obra, tú sabes la obra que tienes, pero en esta coyuntura piensas en el lector, ¿no? Entonces ahí ya hay un circuito comunicativo que es interesante y que efectivamente yo también reflexioné desde ahí, ¿no? Esta idea de esta propuesta calza mucho, o sea, con quién estamos viviendo, cómo estamos la humanidad atravesando este periodo, ¿no? Entonces, esta relación, este énfasis en el lenguaje cobra centralidad en nosotros, o sea, el lenguaje es algo propio del ser humano, ¿no es así? Pero no es una poesía, como se ha visto clásicamente, la poesía del lenguaje, en el sentido de la poesía, digamos, pura, ¿no? De la rosa, ¿no? Es todo eso atravesado y que cobra una actualidad muy potente, ¿no? Entonces, entonces realmente eso es lo interesante de Fundación. Entonces, no sé si te decía eso, ¿no? ¿Alguna idea, reflexión de esta decisión de publicar el libro en esta coyuntura particular? Claro, no, Lorenzo. o sea, a ver, yo no tenía ninguna intención de publicar el libro. O sea, lo tenía ahí hace un año y medio, o más, ya no me acuerdo. Y de pronto, nada, en la cuarentena, un día conversando con Rosana, mi esposa, le leí el libro y dije, oye, este libro, ¿no? Está más o menos bien, ¿no? Podríamos sacarlo, ¿no? Y le dije, sí, pero, y justamente pensando en la muerte, ¿no? Además, yo soy asmático y cuando yo no sé, me resfrío, me asma y ese atroz, ¿no? Entonces me imaginaba que contagiándome del COVID-19 y siendo asmático, como que me moría al día siguiente, más o menos. Entonces dije, bueno, algo quiero dejar, ¿no? O sea, lo último que dejo es algo, bueno, lo que escribí. Esto fue lo último, ¿no? Entonces, bueno, hay que publicarlo, ¿no? Para que me recuerden por algo, ¿no? Qué sé yo. Y por eso fue, en verdad, ¿no? Más allá de que fuera un buen libro o un mal libro, igual quería que saliera, pero antes, bueno, y ya después no, en verdad no, o sea, si hubiera sido un mal libro, lo hubiera pensado, ¿no? Pero ya, como dije antes Juan Carlos me dijo, oye, está bien, y Héctor también dijo, el libro está bien,
Entonces, ya eso me motivó también a sacar el libro, pero definitivamente, ¿no? Si no hubiera habido pandemia, yo no hubiera sacado el libro de ninguna manera. O sea, eso sí para mí es clarísimo. O sea, el libro de repente lo hubiera sacado en el año 2045, ¿no? De repente mis hijos lo hubieran publicado, pero yo no. Yo he sacado el libro por la pandemia. O sea, para mí eso es absolutamente claro. Yo no quería sacar este libro, o sea, no sentía ninguna necesidad. Al verme enfrentado a la muerte, he decidido sacarlo, ¿no? Simplemente eso. Fantástico, gracias. No, a ti, a todos. Juan Carlos, ¿quieres agregar algo? Pero bueno. Creo que no se te escucha. Creo que no se te escucha, Héctor, estás un poco, creo que has apagado la... Sí, Juan Carlos, te el preguntaba audio. si tú querías agregar algo. Sí. Muy breve nomás, que hace poco se lo dije también a Lorenzo, respecto a la coyuntura, ¿no? En este momento que todos atravesamos, quizá de las dificultades o quizá por las dificultades que atravesamos, nos llevan a un momento de introspección, donde dejamos la paja de lado, estas cosas, tanto a nivel cotidiano, que nos parecen importantes, pero realmente no son importantes. Y vamos al fondo de las cosas. Yo creo que precisamente este poemario va al fondo de las cosas, ¿no? Y por eso resuena tanto en nosotros. Nada más. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por esta bellísima presentación, sobre todo gracias a ti, Lorenzo, por este bellísimo libro. Que viva la poesía, gracias. Ya estaremos en otra. Bueno, tenemos otra presentación, Lorenzo, contigo, ¿no? En la Feria Lima Lee, que también va a ser una presentación digital. Así que los invitamos a que nos acompañen también ahí, que va a ser el día, ¿te acuerdas, Lorenzo? El día 11 de octubre creo que era. El domingo 1 de octubre, ¿puede ser? No, 11 creo que era. 11 de octubre, sí, 11 de octubre, así es. Muy bien, nos vemos, gracias a todos. Muchas gracias y otra vez quiero agradecerle a todos, a Héctor, a Juan Carlos, a Paolo, al profesor Ricardo González Gil, a José Antonio Mazzotti, a Rosela y Paolo, y eso también quería decirlo, siento la presencia en este momento de Eduardo Chirinos, que todos ustedes saben lo que significa para mí, ¿no? Eduardo, un grande de la poesía, y nada, y sé que a él le hubiera encantado este libro. Y bueno, gracias, nos vemos. Chao.